Bienvenidos a todos una vez más a nuestro tercer encuentro de nuestro seminario. Gracias por acompañarnos y por seguir acompañándonos en este curso. La verdad que, como dijimos en la primera clase, para nosotros siempre es muy más que bienvenido que tengamos siempre muchos asistentes que nos sigan y que se interesen por la política internacional. La idea de hoy es hablar un poco en esta tercera clase del desafío de la crisis pandémica, de la cooperación sur-sur, y obviamente de los temas coyunturales que siempre surgen en estos encuentros, ¿no? Para eso hoy nos va a acompañar María del Carmen Alarcón, que es una compañera que coordina junto conmigo la Comisión de Política Exterior Soberana. María, además, fue diputada nacional y fue secretaria de Integración Nacional durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que no necesitamos, acá no hacemos muchas presentaciones ni nada, simplemente abrir este espacio de encuentro hoy en un día de semana y laboral, así que supongo que quizás hay algunos compañeros que se sumen un poco más tarde, pero dados los tiempos de diciembre no queríamos ajustar un poco y por eso pusimos esta clase. Recordarles, sí, que el sábado, en nuestra última clase, vamos a contar con la presencia del compañero Eduardo Suaín, que siempre Edu nos acompaña en todas las clases, pero esta vez le va a tocar ser el protagonista a él y él que va a dar la charla. Pero además vamos a contar con la presencia virtual de el compañero Celso Amorín, quien fue ex canciller de los gobiernos de Lula, fue ex ministro de Defensa de la compañera Dilma, y es un reconocido, además, académico, político y compañero por sobre todo de nuestra patria grande, ¿no? En donde la idea del sábado próximo es hablar un poco de América Latina, de la integración regional y de un tema que nunca se va de la agenda, lamentablemente, que es el tema del lawfare y demás, que hoy estamos de nuevo reviviendo eso. Así que, ¿quién más que ellos, que además lo vivieron en carne propia con Lula? Y sí, vamos a tener una pequeña sorpresa, pero no me quiero adelantar porque no me quiero adelantar a la sorpresa, pero quizás tengamos un breve mensaje. Vamos a ver si también se puede conectar el compañero Lula, que para nosotros, digo, va a ser un broche de oro o la frutilla del postre, como se dice, para este curso. Así que los invito sí o sí y los comprometo el sábado a que no falten a la cita, ¿no? Es como el asado, siempre la mejor parte, a veces no, pero la verdad que contamos con la presencia de todos los compañeros y que Lula nos pueda seguir acompañando, nos pueda acompañar en este cierre. Va a estar, creo que va a ser interesante. Bueno, los dejo ahora sí, Mari, si estás ya disponible. Y obviamente ya lo repitió varias veces Caro, pero no dejen de asistir, y aunque sea este año de manera virtual, a la Peña del Patria el sábado, ¿no? Así que el sábado podemos hacer un continuado desde el curso al Patria a la Peña, porque hay lugar para todo y que nunca nos roben la alegría, como dice nuestra jefa, la compañera Cristina. Así que, bueno, nada más, los dejo entonces con María. Bueno, gracias Nati.
Gracias a todos los compañeros de la Comisión de Política Exterior Soberana del Instituto Patria, que están también acompañando este día, esta clase. Y gracias también a nuestra presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, y a Oscar Parrilli, que han creado esta institución importantísima para nosotros en el desarrollo y la formación de todos, de todas las generaciones de nuestro país, como es el Instituto Patria. Vamos a hablar hoy, vamos a tocar varios temas que nos parecían importante poder abordarlos, y lo vamos a hacer desde un contexto un poco histórico rápidamente, pero también contextualizado a la orden del día que nos apremia y que tenemos que ir discutiendo cómo lo podemos resolver. Sin dejar de lado comenzar esto a casi un año de nuestro gobierno, que supimos conseguir entre todos los argentinos y argentinas, que va a ser mañana, pero hoy ya en víspera de eso estamos ya como aprontándonos a pasar el día 10 de diciembre para que cumplimos un año de gobierno. Por supuesto, repudiando y haciéndonos carne de esto que se va a hablar el sábado que viene con más profundidad, que es el lawfare que no se ha ido, lamentablemente, de América Latina y el Caribe, y tampoco de nuestro país, ¿no? Nos duele todavía a un año de gobierno que sigamos padeciendo estos temas tan angustiantes, tan tristes y tan injustos, como también es lo que está padeciendo en este momento, con mucha angustia, pero con mucha entereza, con mucha fortaleza, como lo ha sido siempre el compañero Amado Boudou, nuestro ex ministro de Economía y nuestro ex vicepresidente de la Nación, por el ataque no sorpresivo de lo que todos estamos conociendo y sabiendo en estos días, ¿no? Por eso también creo que la clase de hoy tiene que ver un poco de abordar estos temas, porque hoy vamos a tocar un tema que interesante nos pareció, vuelvo a decir, que es cómo pensamos, cómo se pensó históricamente esta revolución, que para nosotros es ponderable, La hora de los pueblos, que escribió el general Juan Domingo Perón, porque vamos a hablar de la periferia al centro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos empoderar a nuestro pueblo? ¿Cómo se empodera a un pueblo para que estas revoluciones no sean inconclusas? En algunas partes del mundo las revoluciones pudieron focalizarse, pudieron concentrarse y pudieron culminarse. Nosotros en la Argentina todavía, a pesar de los 70 años que llevamos con esta unidad de concepción y de acción, todavía no lo hemos podido lograr. Pero vamos a hablar de ese tema que me parece interesante, que nos pareció a todos interesante, para unirlo también con estos términos, si se quiere, el moderno, que es la estatidad, porque nosotros sí queremos hablar de lo que es el rol del Estado y la importancia que tiene justamente como salvataje de nuestros pueblos, como paso de una crisis profunda a poder hablar de desarrollo, ¿no? De una pérdida de economía, una pérdida de finanzas, una pérdida social muy profunda, pero por sobre todas las cosas nosotros siempre queremos hablar y plantear un programa de desarrollo. Ese es nuestro proyecto político, entonces vamos a ir viendo algunos TIC que tienen que ver con esto, para culminar también un poquito, adelantándonos al sábado próximo, que se va a tocar profundamente el tema del lawfare, pero también algunas de las señales que nosotros creemos sumamente convenientes que nos está faltando en esta Argentina que empezamos a reconstruir hace escasamente 364 días y que todavía tenemos una fuerte tarea, un gran deber durante estos 3 años que nos faltan, y además 4 años más que aspiramos a seguir gobernando nuestra Argentina. Vamos a tocar estos temas también, sin dejar de lado, vamos a pasar por
por un poco de historia, de líderes que han hablado de esto, que han planteado lo que significa de la periferia al centro, o la periferia y el centro, y también sin dejar de lado, porque es importantísimo, y que nosotros, y que todos los que estamos escuchando hoy, escuchándonos, y que podamos divulgarlo, podamos tener en estos tiempos también, como ese libro de cabecera, que es Fratelli Tutti, la última encíclica de nuestro Papa Francisco. Porque de esto también se va a tratar lo que hoy estamos conversando, que es, Francisco dice, Fratelli Tutti para despertar la humanidad. Y nosotros necesitamos fortalecer ese despertar de nuestra humanidad en plena pandemia, y como nosotros en esta comisión abordamos y decimos con todas las compañeras y compañeros que continuamente estamos conversando el tema y analizando la situación global de pandemia, no queremos hablar de la pospandemia, aunque ya ayer, por suerte, hayan comenzado a vacunarse en alguna parte del mundo y que todos estamos esperando con mucha ansiedad y con mucha expectativa un paliativo a esto que llamamos la crisis global más importante de la humanidad. Porque la verdad es que no sabemos cuándo va a ser el pospandemia, no sabemos cuándo vamos a salir, pero como nosotros tenemos responsabilidad de Estado, responsabilidad de gobernar, responsabilidad política de liderazgo, no podemos esperar que esto pase. Nosotros tenemos que abordar la coyuntura, tenemos que abordar la crisis y sacar a nuestro pueblo de la coyuntura y de la crisis, de la mejor manera posible. El pospandemia lo hablaremos cuando esto suceda, y no sabemos cuándo es. Entonces vamos a hablar rápidamente de esto, de lo que muchos autores hoy hablan también, abordan los temas de la periferia al centro, que yo quiero después traer la hora de los pueblos, que para nosotros es central, porque nos enmarcamos en un proyecto político nacional que tiene 70 años de vida en nuestro país, y que siempre decimos, la Argentina es diferente por allí a todos los contextos, inclusive de Latinoamérica y el Caribe, porque por acá hubo un general que pasó, se llamó Perón, y hubo una mujer que pasó y se llamó Evita. Y esas dos personas en el contexto histórico de la Argentina dejaron profundas huellas, profundos conocimientos, profundas concepciones y profundas tareas de acción. Entonces eso nos marca a la Argentina, es indudable. Por eso a veces hay una diferencia. Yo a veces siempre suelo decir, y lo que pasa es que por acá pasó Perón. Y bueno, es así, y de eso también se trata poder conversar. Pero esos términos también actualmente se analizan, muchos sociólogos, muchos politólogos, muchos a nivel global analizan esta situación de la desigualdad. Nosotros hemos tenido dos clases impecables en este curso que estamos haciendo, terminando este año, para profundizar el año que viene, como ya dijimos. La primera clase la tuvimos a Fernanda Silva, que es una compañera nuestra que tiene una profundidad absoluta y un conocimiento inigualable, y está en un lugar donde puede desplegar y desarrollar no solamente su sapiencia, sino toda la que ella puede unir, juntar y escuchar en un lugar como es la representación nuestra en el Vaticano o en la Santa Sede. Y ella nos trajo estadística, nos dejó un material impresionante de un análisis global de la situación de la desigualdad, tremenda. Y habló también, Fernanda, de que la mayor desigualdad se está midiendo en América Latina y el Caribe. Parece que nuestro continente completo hoy marca la mayor, y va a marcar en los próximos tiempos también, la mayor desigualdad, y cuando hablamos de desigualdad, obviamente también incluimos los índices profundos de pobreza. Por eso, cuando hablamos de esto también hay algunos autores que hablan de la colonización y de la descolonización. ¿Y qué interpretamos por eso? Porque a veces parece que hablar de la colonización es hablar del 1400 o de antes del 1400, cuando
nuestros pueblos empezaron a ser colonizados, pero la verdad que esos términos que usábamos antes cuando estudiábamos historia, también los seguimos usando, porque indudablemente la colonización no se terminó en esa época de la historia. Y nosotros tenemos que tocar estos términos como contemporáneos, porque se trata de descolonizar para poder ir a términos de igualdad. Y de esto creo que es de lo que tenemos que hablar. ¿Cuáles son las bases de esa desigualdad? ¿Cuáles son los términos con los cuales nosotros podemos empezar a hablar para salir de la desigualdad? No solamente pensarlo desde nuestro país, desde Argentina, que también lo vamos a conversar, sino también como Argentina, como en otro tiempo, no lejano, por lo menos en los 12 años que nos tocó gobernar desde Néstor Kirchner a Cristina, Argentina tuvo una política exterior soberana muy preponderante, y está Eduardo Swain, que fue nuestro vicecanciller, que no me va a dejar mentir y seguramente el sábado que viene traerá una síntesis muy profunda de lo que estoy hablando, porque Argentina ha sido en esos años un país un país con mucho liderazgo en lo que fue la construcción de una UNASUR, obviamente, pero también de una Latinoamérica y el Caribe que todos soñamos. Entonces, podemos decir que nosotros nos debemos la reconstrucción de esa base que comienza a hablar de la igualdad y romper las desigualdades. Costosa, en medio de la crisis más grande de la humanidad, como dije al principio, profundamente en crisis, pero costosa, pero nunca dejamos de pensar que lo podemos hacer, porque si no, dejaríamos de trabajar en política, dejaríamos de creer en esto, y nosotros lo que venimos responsablemente como dirigentes, desde lo pequeñito hasta lo grande, es plantearles a ustedes la esperanza que lo podemos hacer y la construcción de esto, que lo tenemos que hacer juntos. Por eso queremos hablar de este término de la periferia al centro, porque en estas herramientas y en esta escala de análisis que hacen hoy los políticos, los politólogos, o los que se estudia desde cualquiera de las ciencias sociales, nosotros queremos traer a colación, porque ya Prebisch en el 1950 hablaba de este tema con otros términos, pero hablaba de la periferia y del centro, y donde él encontraba el eje de la desigualdad que se daba. Él hablaba de la teoría de la dependencia, y es muy interesante volver a Prebisch para releer la teoría de la dependencia, porque él planteó un término muy importante, que fíjense de lo que estoy hablando, del año 1950, Perón habla alrededor del año 52, 53, plantea la hora de los pueblos en ese tiempo, pero recogen esta teoría de la dependencia, que tiene que ver también con este hacer a nivel global de que los países con recursos naturales, por sobre todas las cosas, y hablamos de Argentina y hablamos de América Latina, los países con grandes recursos naturales o los países que son los proveedores de materias primas, se categorizaron como en los países del subdesarrollo, pero también a nivel global podemos hablar, o a nivel mundial, de esa periferia. ¿Quiénes son los periféricos de ese tiempo? Los periféricos de ese tiempo éramos nosotros, éramos todos los países que proveíamos de materia prima a los grandes países industrializados. Entonces, desde allí comienza esta discusión del término de la periferia y del centro. Los países periféricos nos habíamos puesto, nos habíamos acostumbrado, y era como natural de que nosotros éramos los proveedores de las materias primas a los grandes países industrializados. Ya venía, vamos a hablar de la época de la Revolución Industrial, y vamos a hablar de los ingleses con la Revolución Industrial. Ya planteamos en Europa la periferia y el centro a partir de esos momentos. Por eso también,
para no hacer larga la clase, le di a Nicolás algunos, que es nuestro recopilador de las biografías, porque para hablar de esta clase tendríamos que comenzar por la Revolución Industrial, podríamos hablar de la teoría marxista, sin lugar a duda, podríamos hablar de Marx, podríamos hablar de varios economistas de aquella época, pero para venir al contexto, que quiero ir al contexto real que hoy nos toca vivir, hacemos rápidamente este reconto. Pero no quiero dejar de nombrar la teoría de la dependencia de Prebisch, porque lo plantea de una manera muy expresa, muy bien planteado cuáles son los países periféricos, cuáles son los países centrales y cómo comienza no solamente a subyugar, sino que a plantearse una dependencia que muchas veces pasó de la dependencia, pasó a ser el poder de esos países sobre aquellos países subdesarrollados o en vía de desarrollo de una manera atroz, de una manera muy fuerte, que si no hubiésemos tenido líderes en América Latina, el Caribe y en otras partes del mundo, líderes muy fuertes, muy poderosos, con inteligencia, con sapiencia y con mirada, como son los líderes, anticipado a los hechos que venían en favor y en beneficio y en la felicidad de su pueblo, hubiésemos todavía estar en ese subdesarrollo, con las diferencias absolutas que tendríamos de esa época a la época que nosotros estamos viviendo, por supuesto, pasando en las últimas décadas por una revolución tecnológica que lleva a que hoy ya podemos hablar de que los países industrializados pasaron una etapa de concentración industrial, de concentración monopólica de la tecnología, a tener una revolución tecnológica que tiene una velocidad tan enorme hoy y globalizada que, por suerte, podemos estar hablando en este siglo de que la tecnología hoy ha superado absolutamente todos esos tiempos, pero de hecho está también que las teorías liberales, los movimientos liberales, los gobiernos liberales muy fuertes, nos ha pasado hace muy poco tiempo en la Argentina, parece que eso tendría que ser de otro tiempo y de otra época, sin embargo, cuando vuelven gobiernos, en el caso nuestro, quiero hacer una interrupción a esto porque nunca quiero hablar de que Macri fue un presidente liberal o fue un gobierno de teorías liberales. Directamente nosotros tuvimos 4 años de empresarios, ladrones, que lo que hacen es poner todo su objetivo, que el mercado lo conduzca, o sea, mezclan un poco brutamente lo que es la teoría liberal, porque traen algún economista que da clases en Harvard un rato y después viene de ministro de Economía de la Argentina, pero en realidad no son teorías de liberales, son teorías de ladrones que se prestan al mercado, venden su alma y venden el país y que el mercado conduzca todo y ellos hacen sus grandes negocios. Por eso a mí cuando hablan de que el gobierno de Macri era un gobierno liberal, la verdad que es un gobierno de chorros que siguen sueltos. Más o menos así es mi caracterización de ese gobierno. No puedo tener otra palabra porque no los creo intelectuales, simplemente son personas, empresarios argentinos que vienen acompañados de otros poderes, que ahora vamos a hablar, y se hacen lo que nosotros llamábamos anteriormente la América en nuestro país. Y vamos entonces en este tema de las teorías de la dependencia, de lo que era la periferia y el centro, caracterizado en lo que son los países periféricos, los países del centro. Eso después, por supuesto, lo trasladamos al pueblo y a nuestra sociedad, cómo se va dividiendo también esta sociedad. Estamos analizando lo que son los países, pero cuando vos venís adentro del país internamente, también estás mirando
cómo se divide, cómo es la división social de nuestro pueblo, cómo se va dando, cómo se caracteriza, y por qué entonces Perón hablaba justamente de la periferia al centro desde la Argentina, y por qué después se va dando la importancia del rol del Estado, que es a lo que queremos hoy dirigirnos. Bueno, habla Perón, La Hora de los Pueblos es un libro que yo lo recomiendo para releerlo, porque Perón hace un fuerte análisis de lo que es el rol del Estado. Habla Perón fundamentalmente allí de lo que, por eso también yo, perdonen que voy me echando esta idea, pero yo digo, hoy es una clase para hablar de Perón a los Kirchner. Yo pondría ese título. Si alguien escribiera un libro, sería interesante hablar de Perón a los Kirchner, porque es impresionante la interpretación de la concepción del proyecto político nacional del general Perón. Es impresionante la interpretación de Néstor y Cristina Kirchner. Es como que reivindicaron, ¿no?, tantos años de altibajos, decadencias, crisis, situaciones horribles de la Argentina, para ese gobierno de 12 años, y por supuesto el que estamos transitando ahora con Alberto y Cristina, sin lugar a dudas. Pero el de ahora, que ahora vamos a hablar, es como reconstruir otra vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener 12 años seguidos de reconstrucción muy importante. Pero esto decía también en La Hora de los Pueblos, el significado que da Perón al tema de empoderar la periferia, porque cuando el centro se empodera de poder mismo, valga la redundancia, cuando se ciega del poder, cuando no puede ver más allá de lo que quiere más y más adquirir, no solamente lo conseguido, no solamente lo consensuado, sino que el extremo máximo del poder, todo lo que se pueda imaginar y lo inimaginable de lo que es la altura del poder, sin mirar más hacia el pueblo, sin mirar más hacia las otras clases, sin mirar a la periferia. Entonces es cuando Perón plantea que por eso plantea el empoderamiento del pueblo. ¿Por qué? No hablamos del empoderamiento del pueblo o de las clases periféricas para que hagan un golpe al centro o al poder central. No hablamos de eso. Ni siquiera nos imaginábamos grandes conglomerados periféricos yendo a la Plaza de Mayo en protesta de comida, de planes sociales, de mejoras laborales. No nos imaginábamos una Argentina con calles cortadas por el pueblo reclamando derechos de todo tipo, derechos sociales, derechos de salud, derechos de educación, derechos de justicia. No imaginaba eso Perón cuando escribió La Hora de los Pueblos. Perón no imaginaba ese pueblo. Sí imaginaba una clase periférica empoderada para defender sus derechos, para poder no alinearse, discutirlo, defenderlo, discutirlo y tal vez consensuarlo, porque de eso se trata también. No se imaginaba una grieta entre el absoluto odio, aunque el 55 fue una grieta del odio. Y nosotros nunca supimos que ese odio se acalló o se sepultó. Pero, sin embargo, las mayorías supimos hacernos respetar y supimos hacernos valorar nuestros derechos, hasta que el 55 fue un episodio sangriento y terrible de dictadura, y después Argentina vivió dictaduras tan sangrientas y horribles como nunca podemos olvidar, como quise decir, como no quiero ni recordar.
porque también vengo a que muchos jóvenes están presenciando esta clase y como yo digo siempre, los jóvenes argentinos que no vivieron la generación, nosotros vivíamos en una generación de altibajos, espasmódico, teníamos alegría de a rato, digo yo siempre. Nosotros teníamos alegría de a rato y me salgo para este contexto. Cuando el peronismo ganó en el año, las elecciones, cuando volvimos a la democracia, cuando tuvimos democracia, yo me acuerdo siempre que mi primer cargo público lo tuve en el año 73. Parece una locura lo que digo, tenía 18 años. Pero era espasmódico porque en el 76 sufrimos un golpe de Estado brutal, tremendo. Y después, en el 83, volvimos a tener democracia y volvimos a tener, bueno, a partir del 83, por supuesto, vivimos con una democracia, aunque con altibajos a lo mejor institucionales, pero volvimos a la democracia. Y por suerte lo que digo, las generaciones que hoy nos acompañan en nuestra comisión y que son también los alumnos de esta clase, yo siempre les digo, pueden decir que con altibajos, con crisis, con situaciones de todo tipo, lo mejor que les pudo pasar es poder nacer, vivir y desarrollarse en democracia, cosa que nuestras generaciones pasamos por otros avatares. Perón decía ahí que la periferia se empodera organizándola, ¿no? Y para nosotros los peronistas siempre tenemos estas palabras muy metidas adentro, muy a flor de piel, y las seguimos, porque cuando yo hablo de Perón y de la hora de los pueblos y de esa generación, como eso siempre es vigente, como Perón es vigente, como Perón fue un estratega que absolutamente vigente, siempre fíjense que cuando nosotros leemos a Perón, parece que escuchamos hablar a Cristina o nos acordamos de Néstor Kirchner. Hagan esa comparación y siempre van a caer en las mismas conclusiones y en la misma síntesis. Perón decía entonces que a esa clase periférica había que organizarla, que para nosotros era adoctrinarla, pero que esa organización tenía que ser la célula de persuasión de todo el pueblo, porque lo que él llamaba persuadir y organizar a la clase periférica era esto, ¿no? Era para defender sus derechos, era para consensuar, era para contribuir, no era para avasallar al centro, sino para defender, como dijimos antes, los derechos adquiridos. ¿Cuál es el capital más importante de ese proyecto y ese movimiento nacional que tanto ponderamos, los que los hemos vivido y que tanto nosotros traemos a nuestra memoria, pero después lo traemos en acciones concretas? Cuando nosotros gobernamos, todo lo que estamos hablando hoy se ponen en acciones concretas y se ponen en resultados concretos. No estamos hablando solamente de utopías. Las utopías las tuvimos cuando nos hicieron los golpes de Estado. Ahí sí nosotros teníamos estas utopías, pero nosotros pudimos concretar estas acciones cuando fuimos gobierno y con desafíos fuertes como el que tenemos actualmente, pero nosotros no perdemos la esperanza que lo podemos hacer. Cuando nosotros hablamos de esto, que es un proyecto nacional, también lo enlazamos profundamente de cómo es este tema del proyecto nacional, popular, y cómo desarrollamos, y cómo salimos y cómo empoderamos a nuestro pueblo. Para nosotros, el capital más importante de un país es el trabajo. Por eso enlazo esto con la relación de estatidad y la relación del Estado, porque es fundamental pensar en el papel preponderante que tiene un gobernante dentro del Estado, porque tiene la decisión política máxima, y cuál es el rol que debe cumplir el gobernante. Porque nosotros hablamos del rol del Estado, pero ¿cómo se constituye el Estado? ¿De qué estamos hablando cuando decimos el rol del Estado? Estamos hablando de la decisión política, y la decisión política es de la responsabilidad máxima de gobernar con todos los que acompañamos a esa gobernanza, pero también con todos los que acompañamos desde cualquier lugar que se llame pueblo. Nosotros reconsideramos, como hizo Cristina varias veces,
en todo su discurso, reconsideramos el valor que tiene no solamente la palabra, sino el concepto de pueblo. Eso es muy valioso para que entendamos lo que estamos hablando en esta clase. ¿Cuál es el mayor capital que tiene este pueblo, que conforma el Estado? Es el trabajo. Sin lugar a duda, cuando nosotros ponemos en el medio, es el trabajo digno, es el trabajo como derecho, pero es el trabajo. Y a partir de ese trabajo, que no es una palabra, sino una acción concreta, un derecho adquirido para cada uno de los ciudadanas y de los ciudadanos de nuestro pueblo, es el generador absolutamente del capital del país, del capital del pueblo, del capital del Estado, y a partir de ahí los desarrollos. Ya Perón hablaba en el 53, en el 54, cuando las batallas eran fuertes, eran muy fuertes contra lo que nosotros llamábamos del otro lado la patria gorila, pero sin lugar a duda era el poder que no podía soportar un pueblo organizado en un proyecto nacional, popular, con derechos adquiridos. Cuando Perón hablaba ya en el 54, hablaba de la libertad, de la independencia, de salir de la dependencia, y ya hablaba de la deuda externa. Fíjense cómo se repiten los hechos históricos en la Argentina y cómo nosotros volvemos a las mismas discusiones, pero volvemos a sostener los mismos apotegmas, las mismas concepciones para ir a las mismas acciones. Hablaba de eso, de salir de... Cuando hablaba de la independencia económica, hablaba de la deuda externa, pero usaba la palabra de la deuda externa. No es solamente que decía la independencia económica como una frase hecha que hacia ahí íbamos. Y Perón, como nosotros hicimos, deja en el 55, a pesar del golpe de Estado, grandes reservas de oro y de divisas en nuestro Banco Central. Deja en cero a la Argentina en materia de deuda externa y deja un patrimonio nacional muy importante, que indudablemente fue avasallado, que tiene que ver con los servicios, con las empresas de servicio. Hay una cosa muy importante que Cristina habla en varios de sus discursos durante su presidencia, por eso habla de un Estado poderoso, habla también casi como parafraseando en los conceptos, pero no solamente en los conceptos porque lo hizo, en las acciones Néstor y Cristina. Primero, desendeudaron al país. Segundo, se ocuparon de dar trabajo a la gente. No es que fue el 100% de la población argentina que tuvo trabajo, pero el concepto de que el trabajo es el capital de este Estado estuvo latente siempre, porque nosotros bajamos los índices, de desocupación a maneras extremas en 12 años para volver a subirlo en muy poco tiempo. Esa es la diferencia del concepto y la diferencia de los proyectos que nosotros podemos, de los cuales podemos conversar. Nosotros estamos hablando de política exterior, y parece que solo estoy hablando de la Argentina, pero el modelo nuestro para esto es un modelo que nosotros resaltamos porque nosotros tuvimos una política exterior soberana muy potente y muy activa, como vuelvo a repetir, en América Latina y el Caribe durante nuestros años y también a nivel global. Cuando nosotros hablamos de salirnos de la deuda externa, fíjense la importancia que tuvo el trabajo, enorme trabajo, de Héctor Timerman, de Eduardo Swain, del ministro de Economía Kicillof y de Cristina Kirchner, para en el año 2014, creo, si no me equivoco, en la Asamblea de Naciones Unidas, para lograr un voto tan importante. Yo creo que fue el hecho global más importante de conseguir una casi unánime acompañamiento global a la postura argentina de la defensa de la independencia,
de las deudas externas, la defensa del avasallamiento del Fondo Monetario y de los organismos internacionales de préstamo, no me sale, perdón la palabra, los organismos internacionales de crédito, pero el avasallamiento con las deudas externas a todos los países. Creo que eso fue una de las demostraciones históricas más importantes que tuvimos nosotros, y eso tiene que ver con una decisión de política exterior soberana, sin lugar a dudas. Yo quiero que Nicolás después me dé la hora, porque yo soy larga para hablar y a lo mejor me paso de hora. Pero otros conceptos que quería dejar hablando de esto es cuál es, para que nosotros hablemos de estatidad, pero sobre todo del valor que nosotros le damos al Estado en cuanto al desarrollo del país y a la salida de la crisis. El mayor capital, como dijimos, es el trabajo, pero para nosotros el gobierno y el Estado muchas veces puede ser legal, pero no legítimo. Y la legitimidad se la damos no solamente en la concepción, en la campaña, en el liderazgo de campaña que podemos tener para ganar una elección, sino que hemos demostrado siempre en las acciones. Y por eso decimos que a veces pueden ser legal, pero no legítimos. Y cuando no sos legítimo, la debilidad también acosa para poder voltear un gobierno o poder darles oportunidades a algunos de los poderes que hoy son muy poderosos, valga la redundancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global y sobre todo a nivel de lo que sufre desde hace un tiempo América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los recursos que para nosotros tiene de importancia en la presencia del Estado? Yo no digo hoy que vamos a estatizar todos los servicios, pero la verdad es que uno de los capitales más importantes a partir del trabajo, y que no solamente lo planteó Perón en su último gobierno y en su retorno al país después del 73, sino que cuando nosotros retomamos este gobierno en el año 2003, fue uno de los primeros planteos de Néstor Kirchner, vuelvo a decir, el tema de la deuda externa, pero uno de los temas más interesantes de la independencia se plantea en la industrialización de nuestro país y se plantea en la industrialización de todos los países de América Latina, porque la industrialización, sin lugar a duda, es uno de los desarrollos más importantes para salir de la dependencia económica, social, humana. Nosotros planteamos esto porque no queremos quedarnos nunca, nunca, en este país proveedor de materias primas, en este país periférico, en este país subdesarrollado. Argentina tiene un enorme desarrollo de tecnología, un enorme desarrollo de recursos humanos y un enorme potencial para desarrollar industria. No solamente lo tiene Argentina, lo tienen muchos países de Latinoamérica, y nosotros íbamos en vías a través de la UNASUR, pudimos lograr una unidad regional a nivel latinoamericano, pudimos lograr la UNASUR, con un esfuerzo, sin lugar a duda pudimos lograr. Podemos volver a recrear una fuerte unión latinoamericana. Lo que no pudimos todavía es lograr, no nos alcanzó el tiempo para lograr una unidad no solamente regional, sino una unidad económica entre nuestros países. Por eso la industrialización de nuestros países tiene que ser uno de los factores más importantes, uno de los conceptos, de los objetivos y los desarrollos más importantes. Si nosotros no logramos recrear la industrialización, posiblemente no podamos hablar de fomentar la igualdad, de poder salirnos de la desigualdad.
porque la industria es el factor más importante del desarrollo que nosotros nos debemos, no solamente como Argentina, nos debemos como Latinoamérica, para poder salir. Y yo caracterizaría, como lo dijo Cristina en mucho de su discurso, a la industria como uno de los factores más importantes de independencia que nosotros podemos tener y de empoderar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se empodera con trabajo legítimo, no con planes, porque la coyuntura nuestra nos lleva hace mucho tiempo a tener que sostener una franja social que no la vamos a dejar caer y que nunca la vamos a abandonar. Pero nosotros tendemos a que esta franja de subsidiada pueda tener la legitimidad y la legalidad del trabajo. Y para eso nosotros necesitamos industrializar. ¿Cuál es el mayor inversor para el desarrollo de nuestros países? ¿Cuál es el mayor inversor? Cuando hablamos de la lluvia de inversiones que hablaba el gobierno, que supieron conseguir algunos, cuando hablaban de esa lluvia que nunca llega, porque para hablar de lluvia de inversiones es una palabra casi catastrófica, hablar de lluvia de inversiones, ni hablar en este momento de situación pandémica, pero a mí la pandemia no me hace ver la realidad, nos hace parar en el piso firme de saber dónde estamos parados, que la situación ya la planteó Fernanda, ya la plantearon Cecilia Naón excelentemente en la clase pasada, excelentemente Carlos Raimundi. Yo quiero hablar de la esperanza, porque nosotros tenemos que salir de esta situación y tenemos que tener posibilidades de salir. Por eso nosotros no podemos dejar de plantear el objetivo concreto de nuestro proyecto nacional. Nuestro proyecto nacional tiene como base la industrialización. Es volver a poner toda nuestra capacidad ociosa de industria en marcha y sumar a esa industria lo que supimos conseguir en pandemia, porque fíjense, nosotros pudimos a través de ciencia y tecnología argentina y de inversión del Estado industrializar el nuevo concepto de industrialización y de demanda global, no solamente demanda interna, sino demanda global, como fueron todos los insumos de la pandemia, hasta estamos exportando insumos de la pandemia que nosotros industrializamos. Por eso digo, ahí es empoderar el pueblo, porque ahí está el trabajo digno, el trabajo legítimo. Eso es una pata interesante, pero no solamente para nosotros, sino para Latinoamérica. Y decía esto de que la unidad regional tiene que completarse con una unidad económica regional. Porque fíjense si nosotros pudiésemos abordar la demanda global junto con Brasil. Si Argentina pudiese abordar la demanda global junto con Brasil, la verdad, la pizarra de Chicago tendría que estar en las cataratas del Iguazú, para poner algo. Entonces, tenemos que tender, más allá de los gobiernos de turno, nosotros tenemos que tender a esta reconstrucción de nuestra política exterior soberana. Desde Argentina tenemos las posibilidades, la tenemos clara. Por acá pasó un tipo que se llamaba Perón, y después pasaron los Kirchner. Perdónenme, no soy fanática, soy real. Esto es la herencia que nosotros tenemos, los conceptos, los jóvenes nuestros pudieron ver, palpar, crecer, desarrollarse en este concepto y en esta acción concreta. Y yo creo que la defensa de hoy de nuestros jóvenes es esa, porque la vivieron. Entonces, nosotros tenemos que tratar de lograr como objetivo esta unidad regional completada con una unidad económica, donde nosotros podamos ser la oferta de la demanda global en materia de industrialización aplicada de todas las tecnologías, de la biotecnología, de toda la capacidad que nosotros tenemos en recursos humanos, pero ya lo habíamos tratado de armar en el último gobierno de Cristina Kirchner. Lamentablemente no llegamos y lamentablemente nos destruyeron en 4 años. Eso no quiere decir que no tengamos esperanza de hacerlo, porque la capacidad la tenemos. Y sin lugar a dudas, esta crisis global, la más grande de la humanidad, nos va a dar la oportunidad, porque todos estamos ansiosos de poder salir y despegar, no solamente entregando comida a los que más necesitan, sino dándole trabajo digno. Cuando
para ir cerrando, quiero poner en el concepto casi revolucionario de algunas frases y de algunos hechos concretos que tuvimos en los 12 años nosotros de gobierno y que los seguimos teniendo. La patria es el otro no es una frase. La patria es el otro es casi el alma de lo que estamos hablando. Si nosotros a todo lo que estamos desarrollando, en economía, en ciencia y tecnología, en industrialización, el mercado, en capital, si todo lo que estamos hablando no le ponemos el sentido de lo humano, la verdad, no creo que tenga razón. Por lo menos no seríamos peronistas. Por lo menos no estaríamos pensando en el pueblo. Por eso la patria es el otro, no es una frase, es el alma de este proyecto, es absolutamente el alma de aquel que empodera a la periferia para poder defender los derechos adquiridos. La patria es el otro, no nos olvidemos. El pueblo como concepto máximo de lo que nosotros tenemos que discutir. Todo lo que tenemos que discutir tiene que ver con el pueblo. Tiene que ver con las necesidades del pueblo, pero también tiene que ver con la felicidad del pueblo. Porque nosotros no queremos hablar siempre de las necesidades. Aspiramos a hablar de la felicidad, no solamente de la necesidad. Y estamos viviendo en una situación de crisis total. Los hechos concretos del Conectar Igualdad, por eso duele tanto que se haya perdido el Conectar Igualdad, porque el Conectar Igualdad no es solamente la computadora que se entrega en la escuela o en los pueblos o en cada región del país. Eso era empezar a romper una desigualdad, un concepto de periférico, un concepto de pobreza, de ese que como es pobre no puede aspirar a nada, como dijeron los que vinieron. Como es pobre, ¿y qué podés esperar? Como es pobre, no se puede conectar. El Conectar Igualdad es una defensa a ultranza de los derechos que nosotros supimos otorgar y conseguir. La UH yo creo que también son formas de integración. Todo lo que nosotros estamos dando este año, el IFE, el ATP, seguir fortaleciendo a las madres, seguir fortaleciendo a los niños, es una manera de integración. Pero no es el objetivo. El objetivo nuestro es que toda esa población periférica pueda tener los mismos derechos, pueda tener las mismas condiciones de igualdad que el resto de nuestro pueblo. Poner valores en esto y salir de ese concepto de nadiedad que miles de niños y de jóvenes volvieron a tener en nuestra Argentina, en una Argentina que hoy contamos con 40% de pobreza. Yo quiero, para terminar, quiero leer solamente una pequeñita historia, porque cuando nosotros hablamos también del Estado, quiero traer un autor que también le pasé a Nicolás, para que lo tengan ustedes, para tener bibliografía de este autor, que es quien en la Argentina se ha encargado de hablar mucho tiempo y a estudiar mucho tiempo el concepto del Estado y cuál es, digamos, cuál debería ser el máximo aporte del Estado. Para Cristina Kirchner, como lo ha dicho en todos los discursos, el mayor inversionista para el desarrollo de nuestro país es el Estado. Lo ha sostenido. Nosotros, para parafrasear y volver a los conceptos de economía de Keynes, nosotros somos keynesianos en ese sentido. Aplicamos la teoría keynesiana porque entendemos, como lo entendió él cuando planteó su teoría, que la demanda era un factor de economía, pero un factor muy importante, y que el déficit del Estado
muchas veces en situaciones de crisis tenía que ir a solventar y a sostener fuertemente la satisfacción de esa demanda, porque si nosotros aumentábamos en ese sentido el trabajo con el déficit del Estado o con el aporte del Estado, con la integración del Estado, aumentábamos la demanda, aumentábamos el trabajo y podíamos resolver fuertes problemas sociales. En un discurso que Cristina hizo, ya electa vicepresidenta, cuando presentó su libro Sinceramente en Cuba, detalló perfectamente lo que es el proyecto nacional, el proyecto, no solamente el proyecto nacional, sino el proyecto de Latinoamérica y el Caribe. Y ella habló especialmente de la mayor inversión que nosotros deberíamos esperar en Argentina y en América Latina, y que era la mayor inversión era la del Estado. Los mismos conceptos de Perón, los mismos conceptos que sostuvimos siempre, ella lo plasmó durante su gobierno y lo volvió a poner en este nuevo gobierno que supimos conseguir de Alberto y de Cristina, sin pensar todavía en la fuerte crisis global de la pandemia, que se nos iban a cerrar puertas de mercados a los que nosotros podríamos exportar, que el mundo se cierra para concentrarse y para defenderse cada uno de los países, en cada uno de los continentes, en cada uno de los territorios, pero que sostiene que la gran inversión la debe poner el Estado, sin lugar a duda, porque además se trata de salir de la situación con mucha fuerza de confianza. Y la confianza no solamente tiene que ser la confianza de Argentina o la confianza de los países para que algunos vengan a invertir. Hoy no podemos esperar que los países salgan a hacer fuertes inversiones. Nosotros mismos tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, pero también fortalecer nuestra confianza interna, la confianza entre nosotros. Nosotros tenemos que darle confianza a nuestro pueblo para que ellos puedan salir a defender y salir a buscar esta esperanza. El Estado siempre debe ser el garante de la organización del pueblo, siempre. El Estado no puede estar ausente, es la única garantía que nuestro pueblo tiene todos los días cuando se levanta. Si no tiene eso, ¿qué esperanza puede tener? Si las noticias que ve no son las que le dan esperanza, son las que le dan desesperanza. Por eso quiero leer rápidamente este concepto de Oscar Oslak, que le di a Nico que ponga, porque es una síntesis de lo que estuvimos hablando. Habla de la historia de Juan. Juan sería un conciudadano nuestro de la Argentina, un Juan. Dice, una mañana muy temprano Juan se despierta en la humilde pieza que alquila desde hace años. Todavía está oscuro, enciende la luz, se afeita, se higieniza rápidamente, mientras escucha en la radio un valsecito criollo. Se viste con la misma ropa de ayer, apaga la estufa encendida antes de acostarse, toma unos mates con su mujer, ayuda a su hija a ponerse el delantal blanco, sale al frío de la mañana, camina 12 cuadras de cada día hasta la estación ferroviaria. Tal vez, se ilusiona Juan, el año que viene pavimenten la calle que conduce a la estación. El tren, como de costumbre, llegará atrasado y en la terminal de Constitución deberá correr y treparse al colectivo que lo llevará hasta la fábrica. Todavía no sabe si el sindicato decidió o no levantar el paro. En el apuro por no perder el tren, olvidó la vianda. Hoy, piensa Juan, deberá almorzar en la fonda de la esquina. Alcanza a escuchar el pip de la hora oficial en el momento de ingresar a la fábrica. Llegó a horario. Esto que escribe él es una síntesis, porque saben que era Juan, era un obrero peronista, y habla de la pieza que alquilaba porque los alquileres estaban congelados y lo podía alquilar. De la luz que tenía porque la luz estaba subsidiada. Del tren que aunque llegara tarde tenía para el obrero otro precio en el valor del boleto. De su hija que podía ir a la escuela
de la radio que escuchaba con valsecitos criollos porque tenían obligación de pasar música argentina, y de su hija que podía ir a la escuela porque la escuela era pública. Este es el Estado. La síntesis de Juan es la participación, el compromiso y el gerenciamiento y el garante del Estado para nuestro pueblo. Les quise dejar eso porque eso es lo que nosotros repetimos hasta el cansancio. Eso es Néstor, eso es Cristina. Eso somos nosotros con los objetivos concretos de poder modificar la situación de crisis y desde Argentina poder volver a plantear una política exterior soberana, primero para nuestra Latinoamérica y el Caribe, para trasladarnos a cualquier parte de lo que va a ser después del estado de la crisis global más importante de la humanidad, como es el COVID-19. No quiero seguir hablando, creo que hablé muchísimo y que me quedaron muchos conceptos por decirles, pero espero entonces que mejor vengan las preguntas, así podemos seguir conversando entre todos y no tengo que hablar yo sola. Así que muchas gracias. Nati, ¿querés seguir vos? Bueno, gracias María por la exposición. Ya hay ahí en los comentarios muchas felicitaciones y algunas preguntas. Voy a ir recogiendo algunas. Las voy a vincular porque algunas están vinculadas. Por ejemplo, en torno a UNASUR, te digo así en general algunas referencias como para que vayas elaborando una respuesta. Por ejemplo, si quedó en ideas más que en acciones concretas, pregunta Beatriz. Si ves, de acuerdo a la política exterior llevada por el gobierno de Alberto, la posibilidad de retomar o reflotar UNASUR. Si querés empezar por esa, y te la vinculo también con una respecto al Mercosur, que pregunta Nicolás González, si hay planes desde el Instituto de replantear proyectos de unidad y complementariedad entre los países del Mercosur para impulsar desde este organismo, ¿no? Bueno, Mercosur para nosotros, desde el instituto, nosotros lo hemos planteado, hemos hablado de Mercosur y de UNASUR, indudablemente. No son temas que nosotros nunca dejemos de abordar. Por supuesto que lo hemos hecho durante los 4 años anteriores, y en este contexto de que hace un año vamos a cumplir un año de gobierno, sin lugar a duda, trabaja el gobierno de Alberto y la Cancillería en este tema de la vinculación regional como es Mercosur. Todos saben que nosotros heredamos un acuerdo en discusión de Mercosur-Unión Europea, pero también obviamente no se odia en nuestro gobierno y tampoco en el instituto y en nuestra comisión hablar de estos temas que para nosotros son muy importantes. En el concepto de región, nosotros tenemos siempre este concepto del proyecto latinoamericano y de la participación de Argentina, que siempre es un proyecto regional. Estamos convencidos de que la vinculación del país no puede ser solamente bilateral, sino que tiene que ser regional, y por eso estamos convencidos de que la UNASUR tiene que volver a ser un bloque regional de importancia, sobre todo en los tiempos que vienen. Yo creo que va a haber una discusión fuerte de estos temas, que no lo vamos a hacer solamente desde el Instituto Patria en el mes de marzo del año que viene, cuando volvamos a plantear un curso de Relaciones Exterior Soberana. Seguramente vamos a abordar estos temas, y no es un planteo solamente del gobierno de Alberto y de Cristina, que sé perfectamente lo que el presidente nuestro ha expresado en todas las participaciones que tuvo regionales, en todas, sino que también en hechos
recientes. Fuimos actores fundamentales de evitar la muerte o el asesinato de un compañero como Evo Morales, sin ir más lejos. O sea, la participación del presidente y de la vicepresidenta y del país en el salvataje de Evo Morales y de su vicepresidente y de todo su equipo en el golpe de Estado de Bolivia fue contundente, como también el regreso al Estado Democrático de Bolivia, no solamente apoyando, sino también apoyando a todos los migrantes que tenemos bolivianos en nuestro país. Y yo creo que hemos dado muestra hace pocos días. Cristina, nuestra vicepresidenta, ha recibido también al próximo candidato de Ecuador. Creo que nuestro gobierno está continuamente viendo cómo se va desarrollando las salidas de las situaciones democráticas en algunos casos, pero también, sí, y también preocupados por el avance de la lawfare en todo nuestro continente y en toda nuestra región, ¿no? Que eso no está callado para nada, como dijimos al principio. Así que para nosotros es fundamental volver a un bloque regional importante, fuerte, con mucha fortaleza política, con mucha decisión política, y como dije recién también, y como lo ha dicho Cristina, para completar también una unidad regional económica para salvaguardarnos, defendernos con un banco regional, con una unidad de industrialización regional para poder tener una buena oferta a una demanda global. Creo que esa es la discusión que se viene y que se va a dar, sin lugar a dudas. Vinculado a eso, María, si querés concluir con el tema más regional, lo mencionaste, pero capaz podrías profundizar un poquito más. Preguntan si una moneda regional daría mayor valor a nuestra industria como bloque, y preguntan también si existe un banco regional. Quizá ahí se podría rememorar lo del Banco del Sur que intentó construirse. Bueno, y después tenemos algunas sobre el rol del Estado y otras sobre el tema del trabajo que también están haciendo. Bueno, en el tema del banco, sí, la verdad que no son temas fáciles, digamos. Ustedes saben que yendo como a la historia de la Unión Europea, allí costó muchísimo tiempo, muchísimos años poder construir una moneda única y poder ir hacia esos niveles de construcción de región. Pero Argentina fue el primer país que propuso la creación del banco y de la moneda única en la región de Mercosur. Y Carlitos Raimundi y yo éramos miembros de aquel Parlamento de Mercosur, que era la parlamentaria conjunta, que llamábamos porque no había todavía Parlamento de Mercosur, propiamente dicho, con elección directa de sus miembros. Como el primer país que lo tuvo el Mercosur fue Paraguay, y nosotros logramos en el gobierno de Cristina poder tener nuestro bloque parlamentario propio con voto, ¿no? Directo en Argentina. Pero ya la parlamentaria conjunta de Mercosur, en aquellos tiempos, calculo yo que habrá sido, a ver, déjenme recordar, pero 2000 y pico, que fuimos miembro con Carlito. Bueno, Argentina planteó la necesidad de un banco regional y la necesidad de una moneda única, obviamente como expresión que fue aprobado, que no es vinculante las aprobaciones de esos parlamentos, pero sí se prosiguió después con esa fortaleza. Yo creo que todos estos temas van a ir tendientes a fortalecer en la discusión, por lo menos abordarlos en la discusión. Y les digo por qué. Porque China, por ejemplo, ha avanzado fuertemente en el Banco de los BRICS. El Banco China ha avanzado con 2 organizaciones de créditos internacionales muy importantes. Uno es el Banco de Inversión para la Infraestructura, que es el que sostiene la inversión de la ruta y la franja,
planteado, proyecto global planteado por Xi Jinping. Ese es uno de los bancos, y el otro es el Banco de los BRIC. Y nosotros pensamos que estos bancos, que no voy a comparar el banco de UNASUR o el banco de Mercosur, estoy hablando de un banco global como el que ha planteado China, pero que el que ha planteado junto con Brasil por los BRIC, son, para mí, esto lo digo en forma personal, son los organismos internacionales de crédito que van a ir tendiendo a suplantar al Fondo Monetario Internacional. Creo que se viene una discusión, y yo quisiera que se venga la discusión de los organismos internacionales de la posguerra, que fueron creados después de la Segunda Guerra. Yo creo que esta crisis global única, la más fuerte de la humanidad, y el quiebre económico, social, humano de todos los países del mundo, va a llegar a una fuerte discusión de cómo seguimos aparte los países que padecemos, heredamos y padecemos deudas externas impagables, con condiciones totalmente fraudulentas, con condiciones terribles de sometimiento, como son las que tiene el Fondo Monetario y otros organismos. Creo que es la discusión, y creo que los bancos regionales, así como decimos que los países van a tener que tener una unidad de acción en todo lo que es oferta y en todo lo que es desarrollo industrial y tecnológico, también debemos pensar en la discusión de los organismos de financiamiento, en conjunto. Buenísimo. Ahí María Sli hace una pregunta respecto a si te parece que retomar la idea del plan quinquenal, que viene del primer peronismo, y que también uno puede ver a la luz de la experiencia china, que ya va por el plan quinquenal número 13, ¿te parece que la elaboración de un plan quinquenal puede ser una herramienta para la reindustrialización de nuestro país, o algo similar? Pregunta. Sí, yo creo que, por supuesto que un plan quinquenal, siempre cuando hablamos de esto, que una de las herramientas más importantes que hay en la atracción de la industrialización, de las inversiones, del desarrollo, es la confianza. Cuando hablamos de la confianza, que es una de las patas y de las herramientas importantísimas, también hablamos de la confianza interna. El pueblo tiene que tener confianza en su gobernante, tiene que tener. El gobernante siempre está con esa demanda no solamente de decirlo, sino de expresarlo. Esto es, en acciones concretas, dar esa confianza. Entonces, cuando el pueblo tiene confianza, pasa lo de Juan, ¿viste? Entonces yo creo que este tema es muy importante, los de los planes, digamos, la planificación. Es una planificación. Nosotros no teníamos plan quinquenal con Néstor y Cristina, pero la verdad es que nosotros teníamos un objetivo, un horizonte muy claro. Yo no sé si, bueno, y ahora también lo hemos planteado y lo vamos a cumplir, porque esto es así. No venimos para ser mejores, dijimos en la campaña, pero lo vamos a cumplir. Nosotros no podemos defraudar, nunca podemos defraudar a nuestro pueblo. No estamos para eso. No somos elegidos para defraudar al pueblo. Podemos tener errores y aciertos, pero no podemos defraudar al pueblo. Yo no sé si un plan quinquenal, bueno, eso no depende de nosotros ni de la comisión, se puede proponer, pero es verdad que Perón plantea un plan quinquenal como un fuerte desarrollo y también un impulso de confianza. Y como China plantea, Xi Jinping por supuesto, los planes quinquenales. Son países con un nivel de verticalidad en lo político tremenda, y de desarrollo de su capital nacional muy importante, donde plantean esos planes, y fíjense que pandemia de por medio, tratan dentro de la situación de crisis profunda, no salirse
de algunas de los objetivos, de las expectativas que plantearon en el plan, como por ejemplo es la baja de la pobreza y de la desigualdad. Tratan de no salirse para no errar. China hoy está creciendo en medio de la pandemia como ni ellos pensaban que podían crecer, y vuelven a plantear, ¿no?, el término de la desigualdad, incluyendo de las clases más pobres, de la situación de pobreza extrema, a 25 millones de habitantes de China por año, a las clases medias y sobre todo a las clases de trabajo, ¿no? Así que la verdad que no fuimos elegidos presidente nosotros, los de la Comisión de Política Exterior Soberana. Podemos asesorar a nuestro gobernante, podemos estar, pero bueno, está bueno lo del plan quinquenal. Volver a esos planes de inyección de confianza, sobre todo. Buenísima. Acá hay una pregunta bien interesante, porque aparte de nosotros venimos tratando de vincular la política exterior soberana con los objetivos de promover el federalismo, y Andrea Maggio pregunta si cruzar el plan de industrialización con el enfoque de arraigo federal, en función de darle mayores posibilidades a jóvenes y familias en sus lugares de vida, si eso lo ves posible. Y Beatriz Sánchez, en relación al comentario de Andrea, pregunta si la herramienta para esas secciones son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí hay un concepto muy interesante que me olvidé que lo omití, que viene bien tu pregunta, para poder transmitirlo. Entre otros de los conceptos y desarrollo que planteamos en el gobierno de Cristina fue la industrialización de la ruralidad, que tiene que ver con esto, y que es una política exterior soberana muy interesante porque lo planteó Brasil. Fíjense qué interesante que es esto, porque lo plantea Lula en Brasil, lo plantea el compañero Correa en Ecuador, o sea, y lo plantea, por supuesto, Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia. Es muy importante la pregunta para decir que sí, que va por ese lugar, va por ese desarrollo. Nosotros habíamos alcanzado a unificar ese concepto de que la ruralidad es la nueva industria que nosotros podemos otorgar y empoderar a ese sector de nuestra sociedad. Porque, como vuelvo a repetir, cuando uno va a negociar desde la pobreza, se vuelve con pobreza. Ese es un término que nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, yo no puedo negociar desde el pequeñito productor que va a vender su bolsita de tomate, su cajoncito de tomate. Yo tengo que empoderar para que ese productor pequeño o ese mini pyme se convierta en un empresario, así, simple, un empresario. Entonces, esa industrialización de la ruralidad era no solamente un concepto, sino un proyecto industrial muy de abajo hacia arriba para convertirse en mini pyme, en un proyecto de industrializar en cada uno de eso. Tiene que ver con el plan arraigo, tiene que ver con que la demanda de cada uno de los territorios de nuestro país y de cada uno de los pueblos inclusive de nuestro país puedan abastecer toda su demanda con esta oferta. Avanzamos ahora en este gobierno porque Alberto tiene un concepto muy claro con Cristina de cómo es, por dónde va el proyecto de hacer un gobierno federal, cómo entregar, cómo descentralizar para entregar poder en los territorios. Empezamos a plantear esto en los gobiernos provinciales, pero también en los municipios. Por supuesto que recién estamos arrancando con esto porque fue todo destruido. Nosotros también lo hicimos, pero fue destruido. Pero todo lo que es la ley de góndolas, el etiquetado, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el Estado, porque no puede solo el pequeño, no puede la pyme solo, no puede el productor pequeño, tiene que tener un fuerte componente del Estado con una decisión política muy firme. Y muy firme quiere decir que llegás al hipermercado y le decís, abrime la góndola.
abrime la góndola porque acá viene el tipo que me hace la leche en el pueblo, la manteca, el dulce de leche, el fiambre, el que tiene los cerdos. Toda esa góndola la tenemos que abrir. Y la tenemos que abrir. Por ley, por decisión de programa, el Estado, con decisión política, permite esto. Entonces, es muy interesante la pregunta. Sí, ahí comienza la industrialización también. No es solamente que estamos hablando de las automotrices, que son sumamente importantes, que no estamos hablando de la industria pesada, de la industria mediana, estamos hablando de industrializar. Y cuando hablamos de industrializar, es todo. Es del tambo hacer la manteca, la leche, el queso ahí en el pueblo y abastecer a la escuela del pueblo, a la municipalidad del pueblo, compra gubernamental local. Entonces, el grande, no voy a poner marcas, pero los grandes, que ustedes ya saben, que me exporten, porque necesito divisas. Yo necesito divisas. El grande que me exporte. El pyme, el mini pyme y el que empieza, yo necesito industrializar para que me abastezca el mercado interno, con precios justos. Volver a eso, precios justos, controlados. A ver cómo bajan los precios. Los precios bajan cuando aumenta el volumen de producción. Ese es el modelo. Buenísimo, María. Volviendo al ejemplo de Juan, preguntan qué es lo que falló o lo que faltó para que Juan considere como derechos esas conquistas que podía disfrutar, digamos. Bueno, Juan, si ustedes después leen, creo que vos subiste la bibliografía, Nico. Ese texto le voy a pedir a Mariano, que está dando también una gran mano con eso, se lo voy a pasar. Sí. Porque tuvimos la Hora de los Pueblos, el modelo argentino para el Proyecto Nacional de Perón, el discurso de Sinceramente, de Cristina en La Habana, que mencionaste, y un videíto de Oxlack, pero el texto lo podemos subir también. Bueno, el texto hay que subirlo porque es muy, muy gráfico, muy interesante lo que plantea, pero en realidad Juan agradece, digamos, los derechos adquiridos, porque fíjense qué interesante cuando hablamos de la confianza, de la esperanza, del amor, de lo humano, tiene que ver con esto. Él sale a trabajar y en la radio no solamente escuchó el balsecito criollo, sino también escuchó que el intendente dijo que iba a pavimentar esas 12 cuadras. Entonces él sale y las patea a las 12 cuadras, que no están pavimentadas, pero va pensando, mientras camina, tal vez en un año lo tenga pavimentado. Bueno, es sembrar la esperanza y sembrar la confianza. ¿Juan qué tiene? Confianza en su gobierno. Él sale a la calle, pero tiene confianza en el gobierno. Tiene confianza que se le levantó el paro y puede entrar a la fábrica. Y el tren llega tarde, pero fíjate, llega a horario. O sea, hay una estructura de recrear que tiene que ver con esto, partiendo de lo humano, partiendo del amor al pueblo, partiendo de la felicidad, con todos los avatares, la crisis, porque tiene la luz subsidiada, tiene el departamento con el alquiler congelado, o sea, tiene el Estado presente, activo, como digo, gerente de su organización del pueblo. Y estamos hablando de un gobierno de Perón, eso, ¿no? Pero no importa que sea del 47, del 48, del 49. Hoy estamos hablando del 2020, porque la situación de crisis la tenemos hoy. Entonces, hoy hablamos de esto. Entonces, la gente tiene que salir a ver, ¿cuál es el sueño que tenemos? Lo dije al principio, que no haya más corte de calle, pero no porque yo esté en contra del corte de calle. Yo quiero que la gente esté en su casa, trabajando, si es posible, y no que venga a pedir más planes. Pero no porque estoy en contra del plan, porque estoy pensando de un Estado que subsidia, que ayuda y que hace programas sociales para los que menos tienen, que nunca podemos salir de una franja de la indigencia tan rápido y tan pronto. Podemos ir subiendo a todo ese pueblo nuestro
a un lugar más digno, con trabajo, por supuesto. Pero no estoy hablando de que no tenemos que subsidiarlo, pero quiero que le llegue a la casa. Bien. Te hago una pregunta que va a tener quizá más vinculación con la clase que viene, que es América Latina y el Caribe, y los desafíos para nuestro continente, porque además está vinculada a un texto que ya está publicado en el aula virtual, que es el discurso de Perón en la Escuela Superior de Guerra del 53, donde habla de lo que empezaste vos, de las materias primas y la importancia para nuestra región, del resguardo y la unidad como necesarias para afrontar esto que es una oportunidad, pero también una amenaza. Y ahí también Perón habla de lo imprescindible que es la unidad entre Argentina y Brasil. Y te preguntan a vos si la relación bilateral es lo óptimo para superar las dificultades que tenemos como región, y si también hay una limitación con el gobierno actual de Brasil comandado por Bolsonaro, y qué puede cambiar también o no, porque también no sabemos, con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Te vinculo eso con la última pregunta, porque capaz podés contestar las dos juntas, que es, te dicen que está muy bueno tu análisis desde el peronismo, y que quieren saber tu opinión sobre las limitaciones de la clase dominante, la falta de una burguesía nacional que no piense en evadir y en golpes blandos, y cómo pensar las alianzas con esos sectores, o si a veces es voluntarista esa búsqueda. No sé si las querés contestar juntas. Sí, son diferentes, pero voy a contestar por parte. Para mí esto a lo mejor, como yo tengo un vicecanciller que me está escuchando, puedo ser muy incorrecta. Pero voy a expresar lo que pienso, pero no creo que esté tan dispar de lo que pensemos todos. Brasil es un aliado incondicional para Argentina. Es impensado la región sin Brasil y Argentina juntos. Impensado. Nosotros tenemos que pensar, políticamente, tenemos que pensar que el pueblo de Brasil, empoderado, el pueblo de Brasil consciente, inteligente, puede llegar a cambiar su gobierno. Puede llegar, a mí la verdad que Bolsonaro ya no es tema ya a esta altura. Yo creo que lo que tiene que pasar ahí es que el pueblo de Brasil se dé cuenta, aunque Bolsonaro tiene su porcentaje interesante de votos, lo hemos visto en el último domingo en elecciones estaduales o municipales, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Brasil. El análisis de Brasil es un análisis bien puntual. Ahora, económicamente, para nosotros Brasil es el socio más importante, y económicamente para nosotros es un desarrollo importante salir con Brasil. Salir a la cancha global con Brasil, para Argentina, siempre fue importante, no deja de ser importante. No quiere decir que siempre pudimos hacerlo. Siempre también hay que saber que existen también políticas nacionales de cada uno de los países que a veces son más amplias a nivel regional, a nivel bilateral, y a veces no, porque cada uno de los países tiene sus propios intereses, tiene su propio juego político y económico, tiene su propio resguardo y lo va manejando. Cuando los presidentes comulgan ideológicamente, a veces también se pueden dar acciones bilaterales para salir a nivel global de distintas maneras o de distintas posturas. Pero no siempre se puede dar eso, ¿eh? No siempre se da. Incluyendo, les digo, alguna vez con el mismo Lula o con la misma Dilma hemos tenido discusiones bilaterales, digamos, para algunos acuerdos que tenían que ver sobre todo en materia económica. Ahora, por supuesto que nosotros siempre tenemos que ir
trabajando la importancia que tiene que ver en salir en conjunto a ofrecer o a pelear la demanda global. Yo creo que ahora también, vuelvo a decir, esta crisis de la humanidad va a tener una discusión fuerte sobre estos temas, muy fuertes, no solamente con Brasil, sino con varios de los países, inclusive con la región. Porque también se va a dar la discusión, que se está dando la discusión, se está dando, la está planteando China, sin ir más lejos, se va a dar la discusión de los TLC. Va a venir las discusiones sobre esos temas y ahí los países vamos a tener que discutirlo. Y vamos a tener que discutirlo, por supuesto, siempre en resguardo de nuestro pueblo, de nuestra industria nacional, de nuestros trabajadores, de nuestros componentes, de todo lo que es la materia económica, industrial, científica, tecnológica. Pero es una discusión que no la vamos a poder obviar. Ojalá la podamos nosotros primero hacer a nivel regional, pero no se olviden ustedes que Brasil forma parte de los BRICS. Entonces, al formar parte de los BRICS, también Brasil entra en otra discusión con esa región. Argentina no está allí y tenemos algunos vecinos, como Chile, que también tiene sus acuerdos de TLC firmados y que hace mucho tiempo, y que indudablemente también ellos tienen su política, en este caso no forman parte de Mercosur, pero tienen también su política bilateral bien dirigida de hace mucho tiempo. Eso era con respecto al tema de Brasil. Sigo sosteniendo que Brasil y Argentina podrían ser, para la discusión de la oferta y la demanda global, sin lugar a duda es un territorio importantísimo. Pero de eso no nos olvidemos de Bolivia, porque Bolivia, porque ha cambiado también esa materia económica y la materia del recurso natural. Ha cambiado. El litio ha cambiado globalmente esta discusión. Y en nuestro territorio, si bien Argentina, Chile, un poquito ahí, pero el mayor potencial de litio lo tiene Bolivia. Entonces, nosotros ahí la discusión nuestra, en todo caso, entre los tres países, es cómo industrializamos litio, para no hacer una oferta solamente de extracción y de exportación de litio. Pero ustedes imagínense, les voy a dar un solo dato. China tiene una cuantificación de lo que necesita solamente para la demanda interna, lo que China necesita de litio para la industrialización, para la demanda interna. Imagínense si eso lo trasladamos a lo que significa la exportación desde China a cualquier parte del mundo. En China ya no hay ni una, pero ni una moto ni motocicleta que no sea con este componente. No hay más combustible para... y pronto ya no va a haber más autos tampoco, pero no hay, directamente no hay. Digo, para poner un solo rubro de los tantísimos rubros que tienen para la demanda solo interna. Así que es todo un tema de poder que nosotros tenemos que organizarlo y organizarnos con los países vecinos, donde incluyo también a Brasil. Con respecto a Estados Unidos, vamos a ver, yo creo que, cambiamos de personalidad, es cierto. Tal vez va a haber un presidente menos agresivo verbalmente, menos con una expresión. Nosotros tenemos que tener buena relación diplomática con todos los países del mundo. Lo que tenemos que hacer y que hacemos, Argentina elige mejor sus socios, que eso es importante. Pero no sé si Biden va a cambiar la política exterior de Estados Unidos, pero va a ser a lo mejor
un presidente con el cual se pueda conversar o consensuar, dialogar, llegar a acuerdos en otros términos, que no sean tan desagradables y tan introspectivos, tan deshonestos a veces, como lo fue Trump. Pero bueno, lo veremos ahora, a partir de enero, digamos. Bien, gracias Mari. Estoy yo. Vamos rotando para que no se aburran con Nico. Los vamos cambiando el tono de voz. Y gracias Nico por el aguante. Gracias Mari, excelente tu exposición. Creo que diste un recorrido y un pantallazo y que surgen un montón de disparadores, ¿no? De todo lo que venías hablando. Para ir un poco de atrás para adelante y como adelanto de lo que decíamos para el sábado, creo que Brasil es una alianza estratégica para nosotros, independientemente de qué gobierno toque, tenemos que luchar por eso. Y Celso Amorim siempre dice que no solo Brasil y Argentina es una alianza estratégica, sino él siempre dice es la más estratégica de las alianzas, ¿no? Entonces creo que tenemos que quedarnos con eso, que más allá de las diferencias y demás, es el socio más importante que tenemos. También, justamente, digo, vos diste un pantallazo de todo y Nico nombraba el discurso de Perón en la Escuela Superior de Guerra. Si mal no recuerdo, y hilando un poco con lo que decías del litio, ese es uno de los primeros discursos en donde ya Perón hablaba del tema de los recursos naturales, digamos. Sí, total. Cuánta visión y cuánta planificación, que uno de los temas que se habló acá, ¿no? Qué mirada, digamos, a futuro. O sea, que ese discurso, la verdad que vale mucho la pena. Así que, bueno, y creo que también hablabas vos de la reforma de los organismos internacionales de crédito y demás. Creo que nos merecemos una reforma, creo que justamente fue Cristina, fueron Lula, fueron los gobiernos aquellos quienes empezaron en aquel famoso G20 a intentar plantear una reforma de estos organismos, ¿no? O sea, varias cosas quedaron trunca y demás. Esperemos que, bueno, que con el gobierno el nuevo gobierno en Bolivia y demás, volvamos por la senda de la unidad en América Latina, que creo que es tan importante. Así que desde ya agradecerles a todos de nuevo por la interacción, por el diálogo y demás. Queda abierto ahora, a partir de que terminamos la clase, el foro, digamos, para intentar seguir debatiendo juntos a partir justamente de estos documentos que vamos a colgar, digamos, para abrir estos foros de debate que tenemos en el curso, y los invitamos entonces a que estén presentes el próximo sábado y ya cerrar este año que ha sido difícil, pero que no nos impidió encontrarnos en este debate. Así que, ahí Caro manda mensajes, abrimos cámaras para una foto final, digamos, así sí. Que sí, cámaras y sonrisas. Y bueno, nos vemos pronto, nos vemos el sábado. Quería avisar nomás que la peña es el domingo. Yo entendí en algún momento que alguien dijo que era el sábado. Es el domingo. Y si hace la pechuga y le pone arveja, y le pone huevo duro, y le pone papa, y zanahoria. Están haciendo una ensalada en algún lado, no se hagan problema. Y la hora de la cena. Pero ya queremos recordar la peña el domingo. Domingo, la peña. Anótense. Domingo 20 de diciembre a las 20 horas es la peña. Así es. Gracias, Nicolás. En el Instagram y las redes del instituto está toda la información. Sí, señor. Bueno, gracias a todos. ¿Quién saca la foto?
Eso. ¿Ya está, Caro? Gracias a todos. Sí, ya la saqué. Ok. Buenísimo. Gracias, nos vemos. Gracias, Hasta luego. muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chau, 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 chau. Chao, que está mi hija ahí, ¿no? Está mi hija. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Vamos acá. Un abrazo desde Mendoza. No me ven, pero bueno. Gracias, muchas gracias. Sí me ven en la cara. Un kilo de papa, porque entonces chupa toda la papa. Y poner un poco Voy cerrando. Nos vemos el sábado.